Red flags versus green flags. ¿Cómo identificar a una pareja saludable? Que te den tu lugar desde el principio. Ya te dé tu lugar, creo que es una mega green flag. ¿Cuál es la red flag más obvia que la gente ignora por estar enamorada? Híjole, yo siento que el control y los celos y el buscar cambiarte. Lo primero que pensé así, turbo mega red flag, la otra persona está casada. Que no haya libertad con el celular, que se note a todas luces que quieres que la otra persona no tenga acceso o esté cerca de tu celular. ¿Qué señales sutiles pueden indicar que tu pareja es manipuladora? Uy. Sutiles, les presento a la reina de la sutileza. Creo fervientemente que todas las mujeres somos manipuladoras. Porque hay personas que ven las red flags pero deciden ignorarlas. Por miedo a la soledad, Yo creo que por baja autoestima, por baja autoestima, justo. por miedo a la soledad. ¿Cuál es el peor consejo sobre relaciones que la gente sigue creyendo? Que debes aguantar. No estás en una relación para aguantar. Para aguantar, aguantas quimioterapia, ¿no? Aguantas que te agarren a madrazos, eso es aguantar. ¿Para qué estás en una relación que estás aguantando? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas Bien- noches. Bienvenidos a... Marta y Kenneth, el podcast. Muy bien. Hoy vamos a hablar de red flags versus green flags. ¿Cómo identificar a una pareja saludable Ok, muy bien, me parece bien. o a una no saludable? Está bueno porque creo que ha sido como muy de trend, que hablan mucho del red flag, pero también, Pero, ¿qué onda con las green? ¿qué onda con las green flags, no? ¿No? ¿Qué onda Sí, con las banderas verdes? de acuerdo. Me Las parece un buen rojas, tema. verdes, ¿qué onda? También hay banderas verdes. Exacto, ¿No? exacto. Gran tema, gran tema. ¿Están seguros que están con la persona correcta? Hijo, yo sí. ¿Tú? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí lo dudas? No, ¿cómo que es para nada? Bien. Ok. A ver. ¿Cuál es la red flag más obvia que la gente ignora por estar enamorada? Híjole, yo siento que el control y los celos y el buscar cambiarte. Está buena la pregunta, porque ¿desde qué punto es? ¿No? O sea, La es como... fidelidad. No, yo por ejemplo, lo primero que pensé así, turbo mega red flag, la otra persona está casada, Ok. ¿no? O sea, por eso digo, depende Pero ¿no desde qué sientes que perspectiva. estás yéndote a un extremo brutal? No, pues es red flag. ¿Cuánta gente no anda con personas casadas? Y por eso hay No, segundas casas puta, y muchísimas. están enamoradísimos La neta tienes razón. o enamoradísimas, ¿no? De la otra persona. Y si no casadas en una relación, ¿no? Ajá, hay con promesas de yo y entonces me voy a separar porque súbete. Sí. Y pues son puras mamadas, ¿no? Por eso depende desde qué perspectiva lo estemos viendo, desde qué lugar estemos platicando. Sí, tienes Creo razón. que esa es como la ultimísima red flag Sí, es una persona que tiene pareja. ante el registro civil, ¿no? Por lo menos. Pero ¿cómo? Igual y no casada, pero con pareja. Que tengas Exacto. novio o novia. O Exactamente. sea, no, vaya, que eres, ajá. Sí. Pero ¿cuál es la red flag que más sobresale, pero que la gente decide ignorar? ¿Yo puedo Claro, decir? por ¿O tú favor. ya tienes una idea? No, dale. Yo pienso que el tema del celular Ajá. es el más cañón de todos. O Órale, sea, ok. ajá, que no haya libertad con el celular, que se note a todas luces que quieres que la otra persona no tenga acceso o esté cerca de tu celular. Ay, órale. Sí, sí está espantoso, incómodo. Yo siento eso. Sí, O sí, sea sí. que yo, por ejemplo, me acuerdo que hubo una época que lo volteaba así porque me desesperaba horrible cómo la luz normalmente Ajá. se reflejaba en el celular y me llegaba a mí. Sí, Entonces me acuerdo que tuve una época de obsesión de voltearlo. ok. Lo que me hizo liberarme de esa obsesión fue que un día pensé, es que eso, si Kennedy hiciera eso, yo pensaría que Que me anda está con escondiendo alguien. algo. ¿Por qué volteas el celular? Va.
Y por eso dejé de hacerlo. Sí, ya por me habías dicho temor eso. Ya me habías dicho eso. a Ya me que habías dicho pensaras eso. eso. Sí. Pero, o ponerlo en no molestar, o silenciar a personas, o, ¿sabes? O sea, como que en general el comportamiento del celular Ajá. creo que es básico para que te des cuenta de si estás con una persona que está libre y que es derecha o no. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es, O sea, todo lo que estabas diciendo lo estuve analizando y definitivamente, o sea, eso es estando enfrente de la persona. sí. Pero ¿qué hay de cuando no estás con la persona? Ujú. Que le llames y no te conteste y cosas así. Vaya, puede ser circunstancial que no te contesten, Exacto. Es a lo ¿no? que iba. No pasa nada si, güey, te marqué, no me contestaste, no pasa nada. Ey. Pero que sea algo habitual. Sí, entiendo. O sea, nunca contesta. Entiendo, sí, entiendo perfectamente. ¿Eso a ti te parece A mí sí, o que se escondan para mandar mensajes. O sea, en general siento que la red flag, comportamiento chistoso con el celular? Digámoslo en palabras ajá, simplificadísimas. ajá, O raro, pues, comportamiento raro con el celular. sí, o comportamiento Todo que no sea. sospechoso. Sí, sí. Todo que no sea como. Ahí está, me vale madre, ¿no? Eso y que no conozcas al alrededor de la persona, amigos, familia, Sí, gente de trabajo. Eso me parece hiper sospechoso también. Ajá. Hiper sospechoso. Cañón. Son las red flags más grandes, yo creo, ¿no? Yo sí, también creo. O sea, lo que te dije, o sea, porque depende desde dónde lo veas, pero una red flag es como nunca te establezcas con una persona aunque te diga que va a terminar con la otra persona. O sea, por eso digo, depende desde dónde lo estamos viendo, esa es la verdad. Pero esa es una red flag de que alguien probablemente no es soltera o soltero. Pero ¿qué hay de que una persona es hasta violenta, por ejemplo? Uy, uf. ¿Qué red flags ves? Muchas veces no ves ninguna, ¿no? Es que la bronca con ese tipo de cosas, por lo que tengo entendido, es que están disfrazadas como de amor. Ve. O pasa hasta que pasa, ¿no? O sea, mucho tiempo no es violenta la persona hasta que un día lo es. Sí, pero sí hubo antecedentes. Ah, claro. Antes del trancazo, o del grito, o de lo que sea, sí La hubo falta de respeto, de alguna antecedentes. manera, Sí claro. hubo antecedentes. Y Entiendo. normalmente, hasta donde tengo entendido, empiezan como por aislarte. Número uno, te bajan el autoestima. O sea, en vez de, A nadie le vas a gustar. Solo me gustas a mí porque estás muy mal. sí, que hagan comentarios de tu cuerpo, por ejemplo. Eso me quedó claro que yo estaba con un tipo que era violentador psicológico. Ujú. Cuando lo vi con otra novia y escuchaba las cosas que ¿Qué le te decía a ti? y después era de, órale, eso está muy cañón porque te va destruyendo el autoestima porque siempre está haciendo comentarios negativos de tu cuerpo. O sea, no es un Sí. güey que por más buena que estés, no importa, porque mira que yo en esa época me caía de buena. No, sí, sí. No va Me por cae ahí. que un día les voy a enseñar una foto, alguna foto para que vean que sí estaba bien chida. Sí, pero no va por ahí. Y no importa qué tan sabrosa estuviera, hacía siempre comentarios negativos de mi cuerpo. Va. Sí, Eso no, es sí. una red flag Sí, cañoncísima. también. Cañoncísima. Sí, no, pues al contrario, o sea, ¿qué vas a estar haciendo? O sea, adulando el cuerpo de tu pareja, ¿no? O sea, no haciendo comentarios enemigos de tu cuerpo. Justo o sea, lo que haces es tratar de elevar a la persona, sí, de te ves decirle súper lo hermosa bien, que me está, encantas. a hombres o mujeres. Sí, me encantas, te ves súper bien, claro, por supuesto. Y esa es una green flag a su vez, porque, o sea, luego como que hay, se da mucho pensar que somos las mujeres quienes más lo necesitamos, pero la neta es que También los hombres también. Claro. O sea, los hombres también necesitan que les digan, qué guapo, te ves súper bien, o A estoy fuerza. equivocada. Nel, sí, jala. Y que digan cosas negativas de ti, creo que no está chido. Vaya, a menos que sea como para, te verías mejor así. Y que neta, con lo que te pongas te vas a ver mejor. Sí, o sea, crítica verdaderamente constructiva. Ajá, Pero exacto. en serio. O sea, de güey, te o vas sea, a te ver ves mejor. chido y todo, pero igual si te pusieras tenis en lugar de zapatos se va a ver más chido. Ajá. O cámbiate el color de los calcetines, se Pero no va a de ver más qué chido. mal te ves. Ajá, no. Nomás es como, te ves muy bien, pero creo que esto puede ser un pequeño upgrade, ¿no? O sea, Ándale. o un upscale. Ándale, ¿No? justo, ajá.
Pero bueno, esas son como que las primeritas, ¿no? Siento, porque estamos hablando de las primeras. Sí, las más, sí, los sí te celos, entiendo. los celos de inmediato son una sí, red flag cañona. El celoñero desde el principio. Sí. Así, ando con Pedro Infante, es como... Sí. ¿No? Sí. Yo conozco Sí, banda es así una y red flag. Sí. no cambia. Y es muy de posesión, y, bueno, mil cosas. Sí, mil la cosas. neta sí. Existen red flags que pueden parecer green flags al inicio de una relación. Uy, Yo esa es- siento que sí, esa justamente está por buena. ejemplo los celos, justo, Exactamente. ¿no? O sea, como de, ay, es que no manches, le Le gustó gustó muchísimo, le gustó tanto. muchísimo. Ajá. O sea, yo creo que los celos siempre son una red flag y que muchas veces se ven como green. Sí, es que la neta no es porque te dé por tu lado, pero es que me parece el ejemplo perfecto. Sí. Me parece el ejemplo perfecto de algo que puedes ver como positivo y que en realidad está del Aníbal. Ajá. Sí, estoy súper de acuerdo con Sí. eso. Pero ¿qué otra red flag parece green? Al momento no se me ocurre otra cosa. No, O ni sea, a algún mí. otro ejemplo de algo que pareciera green, pero que realmente Es red. red. Sí, no, la neta ni a mí tampoco. El dinero. Siento que el dinero desde el inicio. ¿Sí? Ay, bueno, no sé. Tú y yo tuvimos broncas por el dinero y eso ha cambiado muchísimo. Sí, pero. O sea, sí, pero nunca tuvimos broncas como en el sentido de quién paga qué. Ah, no. No. O sea, nunca. Tuvimos broncas con el dinero, pero tú nunca fuiste codo conmigo ni yo contigo. Sí, no, 0%. Sí, Sí, no sé, la neta tampoco se me ocurre. Pero a ver, ¿qué señales sutiles pueden indicar que tu pareja es manipuladora? Uy. sutiles, les presento a la reina de la sutileza. Tú Es que, sabes. sí, la neta yo creo que, ok, muy probablemente me vayan a funar, Ajá. pero creo fervientemente que todas las mujeres somos manipuladoras. Ok. Lo creo, en serio, lo creo con todo mi corazón, pero creo que hay quienes manipulan para bien y quienes manipulan para mal. Sí, claro. ¿No? Ey. Es decir, para su propio beneficio. O para beneficio mutuo o de su pareja. Sí, te entiendo. O que dicha manipulación dañe a tu pareja. Ok. Es la manipulación Malísima. malicísima. Claro. Por ejemplo, yo reconozco que tuve un novio que me manipuló profundamente para que no hablara con ningún hombre. Órale. Órale. O sea, las cosas él me hacía creer, digo, a ver, yo estúpida, ¿no? Lo reconozco. Pero en medio de los celos enfermos que él, yo siento que si hubiera estado con él más tiempo, en algún momento tal vez sí habría habido algún golpecillo por ahí. No manches. Sí. O sea, viendo en retrospectiva, Ey. porque hubo... Era muy viable, pues. Sí, porque hubo justamente unas red flags muy grandes. Me acuerdo que una vez estábamos teniendo una discusión bastante intensa y el güey le dio un trancazo a la ventana de un coche, un puñetazo a la ventana de un coche. Sí. Y ahí ya el siguiente te toca a ti. Es más, yo siento que muy probablemente él se limitó de golpearme por mi familia. Va. O sea, siento que de no tener la familia... Un descuido y vámonos. Sí. ¿Es en serio? La neta sí lo creo. Órale, qué locotrón. La neta sí lo creo porque... O sea, porque ahorita pienso y digo, wow, tenía una manera de discutir bien violenta. Sí. Él mismo era un tipo violento, con tintes de violencia en muchos aspectos. Ok. Y desde el inicio fue un tipo que me separó de todo el género masculino. Ay, no, qué espanto. Y sí, sin lugar a dudas, sus celos para mí eran un halago al principio. Me sentía como, Sí, wow, le ¿no? encanto, o sea, le le encanto. fascino. Está cañón cuánto le gustó. Sí. Y sí llegaba a creer que Juan Pitas quería conmigo. Y Sí. que él tenía razón. Mira, O sea, claro, él tiene razón. Me está tirando la onda. va. Y no me estaba tirando la onda. Que sí, va, entiendo. Esa es la manipulación que está horrible. Espantosa. Sí, por completo. Pero si yo estoy manipulando una situación porque sé que eso va a traerle un beneficio a la relación o a ti te va a traer un beneficio, no le veo el problema.
porque estás tratando de convencer a la persona, es como una venta, estás tratando de convencer a la otra persona de lo que es bueno. Hay cosas que se venden que son una porquería. No, obviamente, pero estoy hablando de cosas buenas. No, te entiendo, pero al final sí creo que la mujer es más manipuladora Sí. porque, y tú, o sea, y tú mismo lo estás diciendo, pero No, porque... no que sean más. Hay hombres que son horriblemente manipuladores. Solo estoy diciendo que creo que todas las mujeres son manipuladoras. Sí, sí, entiendo. No que seamos más manipuladoras que los Sino hombres. que todas. Sí, la neta sí lo creo. Esa es la diferencia en números, está peor, nada, no es cierto. Es que yo siento, por ejemplo, que ni siquiera puedo entender bien el concepto, o sea, De manipulación. ajá, o sea, no es que no lo pueda entender, pero es como yo no estoy pensando en si me estás manipulando o no, lo cual seguramente quiere decir que sí. Ay, pero según y tú yo te no has dado estoy- cuenta de cuando te estoy manipulando. Ah, pero para cosas bobas, o sea, pero yo no sé qué tanto yo te manipule a ti. O sea, ¿tú te has percatado de algo así? ¿De cuánto te no, manipule porque yo a no ti? eres absolutamente nada manipulador. Ahí está. Entonces, Nada, ahí está. nada. Sí Puede me haber un doy hombre 1000 cuenta. veces más manipulador que yo, 1000, un hombre, pero como bien dijiste tú, todas las mujeres son Yo manipuladoras. sí, me cae que sí me atrevo a generalizar. Te van a funar Necesitan- probablemente. Pues muy probablemente sí, O quizá chicas, no. lo siento. ¿Qué tal que O toda la quizás banda digan la te neta dice sí? Ajá. Puede ser. Pero bueno, eso es lo que creo. Exacto. No, y no puedo hacer nada al respecto. Lo que es, lo que es. Ok. Las red flags pueden cambiar con el tiempo o una persona con ellas siempre será tóxica. No, yo sí creo que pueden cambiar con el tiempo. O sea, que una persona súper tóxica se puede volver normal. Pues que igual y no eres una persona tóxica. Quizá tienes por ahí un par de conductas tóxicas. Ajá. Yo sí creo que hay gente que las puede cambiar definitivamente. Paso. O sea, No sabes qué pensar. es que, ajá, yo creo que, es que lo que estás diciendo me hace mucho, o sea, tiene mucho sentido, pues. No una persona que en general es tóxica. No, no, sino entiendo, que por que ahí tiene tiene un par de cosas. comportamientos tóxicos. Ajá. Pero al final creo, no, sí, tienes razón. Porque puede haber una persona, por ejemplo, muy desconfiada porque siempre se lo chingan en los negocios. Sí. Pero llega una persona que realmente no, o sea, es como puede ser que ahí él ya deje de ser tan desconfiado porque alguien ya no se lo chinga. Ajá. O sea, no, sí, creo que tiene razón. Sí, yo estoy- Creo que sí se puede. ¿Ustedes qué opinan? El amor a primera vista es una red flag disfrazada. Muchas veces yo siento que sí. Es como el mismísimo love bombing. O sea, que te bombardean de amor. Pero es otra vez amor a primera vista. No, que sí es una... No que sí existe. Ajá. Que sí es una red flag disfrazada. ¿De qué? Pues de que es una porquería esa persona, no sé. El love bombing existe Ah, y sí. normalmente son personas que son una porquería. Y el ghosteo también. Ajá. De esas mismas personas que igual te hicieron love bombing, así Y de te pronto. hacen creer que bye. es amor a primera vista. Sí, claro. Sí. Y te bombardean y bombardean y bombardean de amor. Sí, me Y ya encantas, cuando te te amo. tienen ya no vuelve a pasar. Sí. Sí, qué cosa tan del Aníbal. ¿Sabes quién? Corte. Ah, como que la, Ese güey así como es. que la conquistó, ¿no? Todo Y y a luego. la verga después ya. No le volvió a dar una puta flor, nada. Eso es love bombing. Sí, a huevo. Y disfrazado de amor a primera vista. Y es un güey que ya después así nunca la volvió a tocar ni le volvió a hacer un puto cariñito. Sí, ese soy yo, ya. Ajá. Sí, está Vamos a cabrón. poner un ejemplo cañón. Acabamos de platicar un ejemplo que ustedes no van a saber cuál es. Sí, no. Desafortunadamente eso sí no se puede decir. Ni modo. ¿Cuál es la peor red flag que has visto en una pareja o relación ajena? Ay, puta, las que se están peleando todo el tiempo. Sí, Hay parejas con las que es horrible estar. de hecho nos ha pasado y dejamos de ver a Sí. esas parejas. O sea, Sí. es como, no, ahí la dejamos. Sí, ya mejor. cuando arreglen sus broncas, porque yo salgo para pasármela bien o para verte pelearte todo el tiempo. Sí, esa es una hiper red flag de que están tan del Aníbal que hasta Sí. enfrente de la gente no pueden dejar de Sí. estarse peleando, ¿no? O Sí. sea, ya imagino si la banda no está 15 veces peor, Sí, ¿no? no manches. Sí. No manches, sí, no. Ajá, no se peleen enfrente de la gente, es horrible, por favor. Sí, es mega incómodo. Sí, la neta sí. Pero bueno, a ver, pero creo que nos desviamos, porque ¿cuál es la peor red flag que has visto en una pareja o relación ajena? O sea, sí las que se llevan de la fregada, Ajá. pero Ah, yo he visto hombres que se notan lenguas que son mega infieles, por ejemplo. Mega infieles. sí, Y cool sí lo son, pues, pero que la mujer cree que es mega fiel, sí. por ejemplo. O que Y que alguno lo estás es- viendo desde afuera y es de,
No, güey, no tienes idea de lo que te Amiga, estás date metiendo. cuenta, o amigo, date O al cuenta. revés, ¿no? O sea, Sí. el hombre es el que no tiene ni idea de que le están siendo mega infiel, ¿no? O los celos, justo, ¿no? Exacto, también. Los celos. También califica. Sí. Ser demasiado romántico o atento puede ser una red flag. ¿Dónde está el límite? Justo lo que estábamos diciendo. Yo Eso creo le que pasó a sí. Marta conmigo, ¿Cómo? que decías que yo era así como que demasiado amoroso y cursi, así que decías, ay, este güey y sus mamadas. Sí. Como los demás. Sí, yo pensaba que era bullshit. ¿Ves? Ajá. ¿A ti te pasó? Y eso era que yo era demasiado, decías, ay, güey, cálmate. Ajá. Bájale a tu radio. Sí, la neta sí. Ahí está. Pero, o sea, en tu caso era una realidad. Sí, al final te la creíste porque viste que era constante y sonante. Hasta que la no, fecha. Exacto, o sea que no era una mamada, pues. Sí. Pero si en un principio pues no te la creíste, pues. Pero Seguiste a este güey. regresamos al tema del love bombing del punto pasado, Exacto. ¿no? O sea, si van a conquistar a alguien y al principio están cañón con flores y globos y no sé, Aférrense y sean manténganlo iguales. o no sean así Sí. y conquisten de otra forma. De Porque acuerdo. cuando lo tienes así y después te lo quitan, no manches. Siento horrible, ¿no? Horrible, horrible cañón. Y era nada más por conquistarte, o sea, ni siquiera es que seas así. Sí, fue todo un truco, ¿no? Como, Sí. sí, un truco literalmente de Sí, magia. Justo. Ey. ¿Por qué personas que ven las red flags pero deciden ignorarlas? Por miedo a la soledad, Yo creo que por baja autoestima. por baja autoestima, justo. Por miedo a la soledad, por no quiero o me gusta mucho esta persona, o sea, puede haber mil razones, pero profundas yo creo que eso. Sí, Miedo a la soledad y autoestima bajo. y una autoestima así güey, pues al menos le gusta a esa persona, ¿no? O Sí, sea, como- sí, totalmente. Esa pregunta no manches. ¿El ghosting es una red flag o una forma válida de terminar una relación? No es una forma válida ni volviendo a nacer. Esa pregunta es la cosa más Sí, estúpida más que he estúpida. escuchado Sí, en mi no, vida. no manches. ¿Cuál válida? El ghosting O sea, es una mierdez porque una estás tratando a porquería. una persona Eres como... un naco o una naca, una persona despiadada, cobarde. No, y estás tratando a una persona como si fuera esto. Exactamente. Así un espejito. Ajá. O un pedazo de popó. Sí, o sea, te hace igual y no por completo una mala persona, No, pero sí es un... pero sí. Sí es una parte de ti tienes bastante... una parte de ti que te hace malo o Sí. mala. Sí, yo no Ajá. estoy... o sea, se me hace bajísimo. A mí también, Porque muy nada cañón. pierdes con decir, ¿sabes qué? La neta no me interesa. Con tener huevos, Y ¿no? hasta en un mensaje, no estoy diciendo que esté bien. Es hasta educación, Ajá. pues. No estoy diciendo que esté bien por medio de un mensaje, pero es como mínimo eso, ¿no? O sea, la deferencia de decir, ¿sabes Güey, qué? es Ya como hasta ya luego. estás en casa de un amigo y te vas y no te despides. Exacto, oye. Perdóname, pero eres un naco, güey. Gracias, Lames, ya me voy, hasta luego. Sí. O sea, lo naco no tiene absolutamente nada que ver con ni dinero ni con nada. O sea, no, es no. con educación. Estoy de acuerdo. Y si eres de las personas que dejan una relación sin avisar, eres un naco. Ey, estoy de Punto. acuerdo. O sea, La cañón. ¿Se pueden normalizar las red flags hasta el punto de no darse cuenta de ellas? Por supuesto que sí. Sí Hiper, hay gente hiper. que romantiza la violencia. Exacto, hiper. Hay banda que hoy una red flag, como decíamos, la está viendo como una green flag. Sí. O sea, que dice, ay, claro. Por poner el ejemplo de nuevo, es súper celoso porque le encanta. O sea, es como, no. No, eso nunca O es súper jala. celoso o celosa porque está del Aníbal Eso Ruiz. nunca jala. O sea, sí. Sí, totalmente. ¿Cuáles son las 3 green flags más importantes de una relación? Gran pregunta para mí. ¿Cuáles pondrías? Lealtad, ¿no? Para mí, Paciencia. ok, pero siento que te estás yendo a una... ¿A un eh, extremo? No, como a una fase avanzada de una relación. O sea, estás iniciando una relación. ¿Cómo puedes darte cuenta rápido que la persona es leal o no? Va. O sea, yéndonos al mero principio de una relación, para mí una green flag es que ya de entrada sean honestos respecto a qué quieren contigo. Two thumbs up. Sí. O sea, porque en Sí, general me atrevo a generalizar, no el 100%, pero sí Mucho. muchos hombres Ajá. fingen querer tener una relación para obtener sexo. Para echar pasión, claro, por supuesto. Yo tengo 1000 conocidos que hacían eso. Yo también. Ajá. Y está chido si no quieres nada serio.
ten los pantalones de decirlo. Claro. Y que la otra persona involucrada No se tenga ilusione. oportunidad de decidir si quiere o no quiere una relación seria o no seria. Claro. Pero di la De neta. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Busco algo serio. Que se sepa. No, busco ser exclusivo. No, Ey. güey, es una super green flag que lo que digas sea la neta. 100% y ya tengo la 2. Venga. Que te den tu lugar desde el principio. O sea, Ya andamos, como sea ahora en el 2025 con la juventud, o sea, Ajá. con los chavos. sí. No sé cómo se lleguen ahora o anden, o ya sea un hecho que son novios, no tengo la menor idea. Pero en mis tiempos, o sea, era de, ¿quieres ser mi novia o quieres andar conmigo? O como madre lo dijeras. Y que desde ahí ya te dé tu lugar, creo que es una mega green flag. Es decir, ¿Pero qué es dar el lugar? que ya con sus amigos, y no por ser hombres, amigos, amigas, compañeros, conocidos, o sea, como si vas con esa persona, es como, te presento a mi novia tal, o te presento a mi novio tal. Sí, o sea, que digas la palabra novio o novia, ¿a eso te Ajá. refieres con dar el lugar? Ajá, o como se diga, pero que se entienda, como se diga Mi ahora. pareja, Ajá, mi exacto, compañera. exacto, como se diga. Pero y que, Si que no es- usas esa palabra, no estás dando el lugar. No, por eso dije, o como se diga ahora. Porque qué tal Que que se dé a solo te entender. presento a Kenneth y ya. ¿No te estoy dando tu lugar? Desde mi perspectiva, si la otra persona no tiene idea quién soy, sí, no, porque es como, pues te presento a Lames, o sea, es como, O sea, para ti es indispensable que te digan el título. ajá. Para darme mi lugar, Para mí sí. también, ¿eh? Para darme mi Definitivamente lugar, para sí. mí también. Sí. Pero sí creo que hay parejas que no usan el título como para Por eso presentarse. estamos casados tú y yo. No, bueno, obvio, Piensa. claro. Pero, o sea, pero también nos están viendo personas que quizás no son así, Claro, ¿no? Y creo que no necesariamente significa no dar el lugar. puede ser. O sea, es como, todos los que están aquí ya no, saben bueno, es que quizás se entiende, o sea, quizá que conocemos... Kenneth es mi novio, ya todos saben, no necesito llegar y decir pero estás Kenneth mi novio. Pero estás partiendo de que todos los que están ahí saben que ya somos novios. Que tú hablaste con Lames, Lupita, Eduviges y Mario y les dijiste, ya ando con Kenneth. O sea, ya me diste mi lugar. Si no es como lo que tú decías O cuando sea, salías es decirle a la gente de- igual no presentarte, Esa- pero si que la no gente es como sepa. lo que tú decías. Es igualito, de que salías con este güey, te llevaba a la boda y te presentaba como Marta. No, ni siquiera me presentaba. There you go. Ajá, No te está dando tu lugar. ajá. Ah, no, es que no, yo no te lo discuto. Pero no estamos hablando ahorita de nosotros, sino de No, los demás. bueno, pero estamos hablando de lo que nosotros pensamos. Para mí eso es que te den tu lugar. Sí, que la gente sepa que ya tienes pareja. Ajá, Sí. la neta sí. Y no por otra cosa, que sepan, porque así si alguien tenía la intención de tirarte el pedo o tú tenías la intención de tirarle el pedo a alguien, es como, no, pues ya, ahí le paramos a este tren, ya estuvo, ya. Sí. ¿Cómo se siente una relación saludable y cómo diferenciarla de una codependiente? Es que yo creo que con el paso de los años sí o sí va a haber un cierto nivel de codependencia. Sí, y ya me lo has dicho, Realmente lo creo. Yo también lo creo. O sea, lo que pasa es que la codependencia obviamente a niveles extremos es dañina. Sí. Pero hay una codependencia, o sea, que llega un punto en el que dependes mutuamente. Y no necesariamente, o sea, a ver, igual no es lo más sano del mundo, pero... Yo no creo que sea sano, pero sí creo que sucede. La neta. Sí, pero depende de qué hables, ¿no? Porque siento que la codependencia está como muy ligada hacia las adicciones, hacia estas parejas que se pelean todo el tiempo y discuten todo el Pero ahí tiempo y son están. posesivas y Sí. controladoras, horrible, y, o sea, ese es un nivel de codependencia muy intenso. Pero hay otros niveles de codependencia que no necesariamente son de la fregada. O sea, como al final, o sea, tú tienes una relación y cada persona tiene como que sus labores o sus deberes dentro de la relación y tú dependes de eso, o sea, tú no vas a hacer eso porque sabes que la otra persona lo hace. ¿No calificaría pues también sí. como codependencia? No, pues sí. No sé, no tengo idea. No, es que sí. Y como lo estás planteando, pues sí. O sea, es como... Todo el mundo acaba siendo un poco codependiente de sus parejas. Ajá, o sea, es como, por ejemplo, Kennedy y yo, ¿no? Que voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos finanzas compartidas. Yo trabajo, Kenneth trabaja. O sea, tenemos cada quien nuestra fuente de ingresos individual
Y se junta. también tenemos la fuente de ingresos compartida. Exacto. Es decir, nuestro canal de YouTube es nuestra fuerte, bueno, nuestros canales, ¿no? Exacto. O sea, son como lo compartido, pero lo que... Todo es compartido, más todo. bien lo generado Me por los refiero dos. que lo generamos juntos. Ajá, exacto, Tú por exacto. otro lado generas por tu parte, yo genero por la Exacto, mía. exacto. Y tenemos 3 fuentes de ingresos. Exacto, Esas 3 fuentes de ingresos, todo el dinero que cae en la polla es de los dos. exacto. Pero yo dependo de que tú pagues todo porque yo tengo TDA y Sí. no voy a pagar la luz y de repente vamos a ver que ya debo 6 meses de luz, ¿sabes? O sea, Sí. porque ni me acordé de que tenía que pagar No la vas a luz. tomar agua en un año porque no pides el garrafón con agua. Exactamente, ajá. Entonces, no sé si eso califica como codependencia. Sí, sí, no sí. Sé, No, es que tengo cuando idea. lo expusiste así, es como, no, pues es Oh, que pero sí. quizás es otro término, no codependencia. Bueno, desde esa manera de ver esa palabra o ese término, pues sí, somos codependientes. Sí. Desde la otra que yo creo que todos estamos pensando, creo que con el tiempo también te empiezas a volver como que más codependiente de otras cosas, pero creo que tú y yo en particular hemos tratado como de romper con esas madres, o sea... No sé, amor, yo siento que dependemos el uno del otro bien perro. Sí, pero yo a veces trato de que no sea así. Pues yo no lo intento, siento. ¿Algún psicólogo que nos ayude? Bueno, por favor, adelante. Sí, la neta sí. ¿Cuál es una green flag poco común que crees que todos deberían valorar? Que puedan hacer cosas separados, ¿no? O sea, no que estén separados todo el tiempo, pero que puedan hacer cosas separados. Porque creo que muchas veces cuando tú ves llegar a a un güey, a una vieja sola, es como, Está "Ay, mal. chinga, ¿dónde está su Sí. vieja? ¿Dónde está su güey?" Y como que lo ven como, ¿por qué no viene con él o por qué Sí. no viene con ella? Sí, Es sí. como de, güey, mi güey se fue a una fiesta y yo estoy aquí. ¿Y? Sí, ¿dónde está Sandro? ¿No? O sea, ¿por qué no vino Sandro? ¿Por qué siempre te gustó tanto ese Me gusta ese nombre, Sandro es un gran nombre. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está Mario? Sí. ¿No? Le preguntan a Sandra. Ajá. Mario. Ajá, y es como de, güey, pues Sandra vino sin Imperio. Ajá, exacto. Es Es como, como, ¿qué ¿y tiene? qué tiene? Está bien, ¿no? De hecho, esto que acabas de decir era un poco lo que quería decir con la respuesta anterior. O Sí. sea, yo trato de que tú y yo rompamos esas codependencias. Por eso Ay, siempre pero eso hablo. sí. Por eso siempre hablo de independencia, cada quien su vida juntos. Bueno, pero a ver, yo no tengo muy seguido que digamos la necesidad de salir sola, o sea, a mí eso me vale, pero tú sales cuando quieres y no me podría importar menos. Por eso, pero lo que estoy diciendo, o sea, tratar de romper con cosas que te haga completamente condependiente de tu pareja. Lo único que me purga de cuando sales es que el 95% de las veces llegas y me despiertas. Ey, Es lo que sí me choca. sí, O sea, pero pues ni modo, es como... es parte de. Pues es parte de, ¿qué hago? Pues no eres ninja y Lola ladra. Lola ladra, podrías no despertarme si no fuera por Si Lola. Lola no ladrara, No podría me ser Tortuga Ninja. despertarías. Y lo sabes Exactamente. porque lo fui antes. Eres Rafaelo, Donatello. Sí, la neta sí, pero no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que haya salido, sino con el hecho que me No, despertaste. entiendo, Ajá. entiendo, pero ya nos estamos desviando de la codependencia. Es ¿no? que yo siento que también tiene que ver, porque cuando tu pareja sale y a ti te molesta, ahí es justo una codependencia brutal. Y es lo que decía, o sea, de Ajá. yo y por eso intento que tú y yo sigamos siendo 3 entidades, la pareja, Marta y Kenneth, Sí. ¿no? O sea, es como, son 3 cosas diferentes. Y con eso no quiere decir, te oculto, todo lo sabes, pues, pero Sí. es como tratar de no ser tan codependientes, a eso me refiero. Sí. ¿Cómo diferenciar una atención genuina de alguien que solo quiere conquistarte? Pues que sea constante y duradero con el tiempo, ¿no? O sea, si duras 1 año, lo seguiste haciendo. Si duras 10 años, lo seguiste haciendo. Si no, solo era para conquistarte. Sí, O sea, yo siento que la gente debe ser honesta desde el inicio y no hacer cosas que no vas a hacer después. ok, sí, sí, sí. Sí, Como que se la sepa. continua conquista, justo que hablábamos en otro Sí, capítulo. sí, sí, sí. Nunca dejar de conquistar Sí, a o tu que se pareja. sepa que esto no me gusta, o sea, sí, porque si es parte de tu centro, es como una madre que va a ser para siempre igual, sí, 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 que ya, como bien dices, ya lo habíamos platicado. Uy, qué buena pregunta, ¿eh? A verte. Si alguien dice, yo no soy celoso, ¿es una green flag o una red flag?
¿Puedo Por tomarla? favor, por favor. Yo creo Martel. que es una green flag. Ajá. Si sus palabras sostienen lo que dice, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo creo que es una green flag decir que no eres celoso y que realmente no seas celoso Sí. o celosa. Pero yo Ajá. tuve un novio Ajá. que te hacía sentir como que le eras indiferente. Ok. Va. Sí, sí. Era tal su no soy celoso. Sí, pero es que una cosa sí está peleada con la otra. O sea, una cosa es no ser celoso y otra cosa es que te valga gorro. Le podías pasear al amante en su cara y no decía nada. No, pues no. ¿Es eso o estaba muy idiota? O sea, Y ese güey es raro, porque incluso yo llegué a llevarme mucho con una novia que él tuvo, Sí. muchos años después de mí, y la neta, o sea, llegamos a la conclusión de todas le fuimos mega infiel, porque era tan extremo su no soy celoso, Que, que pues, te hacía sentir que no le importabas. Ah, no me importa, no te importa. bueno, a ver, dime una cosa. ¿Y pasado ese tiempo y esa relación, neta era que no era celoso? Porque eso nos quitaría de problemas ahorita. De problemas es un decir. O nos sacaría de la duda. Es que no sé, porque, no sé, no sé por qué él es un tipo muy raro, siento que es un tipo muy perturbado. No, pues es que es... o Como sea, muy acomplejado. No sé, la neta no sé qué pensar en ese ser aspecto. celoso y mostrar interés son cosas diferentes, ¿no? O sea, que yo te cele a ti por nada, ¿no? Pero que un güey te esté tirando la onda y a ti no te late y yo voy y muestro interés para que el güey se abra, es otra cosa, ¿no? Es como te estoy apoyando. Sí, o sea, y es que no sé, igual estoy loca, pero Ajá. bueno, díganme, igual estoy totalmente desquiciada, pero Ajá. siento que un poquititito de celito está padre, poquititito. Sí, sí, sí. Porque significa como que me quieres, te gusto, te atraigo, te importo. Sí. O sea, Pero no muy es... leve, Sí, muy, sí, muy, sí. muy sutil. Sí, porque si no, estamos locos, ¿no? Si no, En el mismo capítulo estamos diciendo que está mal y luego estamos diciendo que está bien, ¿no? sí, o sea, por eso digo así, muy sutil, muy levecito. ¿qué es mostrar interés? Quizá no ser Ajá. celoso. Es justo lo que te decía. O sea, quizás estás mostrando interés. No de, oye, pues no me fascina que un güey te esté tirando la onda pues cuando tú y yo estamos juntos, ¿no? Pero o sea, no te enojas conmigo, te enojas con el güey. ajá, pero entonces ya mostraste interés Ajá. y eso quizá puede calificar como el silinguimingui que estás diciendo, Sí. el celito chiquito. Sí. O sea, es como, oye, no, pues no está cool, ¿no? Pero no, ni es escena de celos o enemigo ni nada, nada más estás como dejando bien claro que hay un interés de por medio, ¿no? Eso puede ser. Sí. Decir te amo demasiado rápido en una relación es una red flag. ¿Cuál es el tiempo ideal? Nah, está truculentísimo, ¿no? Ah, sí, que un güey te lo diga a la semana. Sí, 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 es, Sí, muy, no, es sí. mucha intensidad. Sí, o sea, porque aparte, o sea, Incluso que lo sientas es mucha intensidad. sí, de hecho yo creo que está peor que lo sientas a que lo Sí. digas, porque la emoción te puede hacer decir estupideces, de que estás exaltado, te encanta, no estoy diciendo que esté bien, pero que lo sientas, cucú. O sea, no puedes amar a una persona en una semana, o sea, no has visto nada de la persona en una semana, Sí, sí hay algo de desequilibrio ahí. ¿no? Sí. Pero también creo que la pregunta está muy mamastrosa de, ¿cuánto es el tiempo ideal? ¿2 meses, 3 días? O sea, es como, no sé, No es que tampoco creo que haya un tiempo. un estimado. No, la neta no creo que haya un tiempo. Pero una semana podemos dejar claro. Hasta un mes es lo muy que te iba a rápido. decir. De una semana a un mes que alguien te Es diga muy te amo, rápido. pero ya de ahí corren apuestas, ¿no? O sea, Ay, no sé qué pensar con eso, la está verdad. complicado, está Sí, complicado. no sé. Hoy en día, o sea, después de un matrimonio de 15 años, ya no sé qué pensar. Porque antes quizás te habría dicho, ay, güey, no sé, como al mes. Pero quiere decir que llevas un mes amando y te estás esperando a decir, ¿no? Sí. Sí, sí, está complejo. No está sé, la complejo. neta no sé qué pensar de eso. Sí, solo tengo el mínimo, no tengo el máximo. Pero que antes de un mes te estén diciendo te amo, me parece ridiculón. A mí. No, a mí también. Máximo, no sé si un mes, un día. No sé. Venga. Las personas que nunca han tenido una relación larga son una red flag. A ver, número uno, ¿cuánto tiempo Califica como una relación relación larga. larga? Y número dos, para mí, sí. Para mí sí es una red flag. Cañona. Sí, creo que comparto la opinión. O sea, sí Bueno, no...
Siempre, ¿no? Siempre, tú siempre diciendo sí y yo siempre diciendo no estoy tan seguro. Te voy a decir, ¿qué edad tiene esa persona? Quizá tú eres su primera relación larga. Nah, bueno, o sea, este es bueno, sí, tienes razón, pero hablando de, ¿Qué tal que un güey de alguien 20? treintón, por ejemplo, si alguien treintón, o sea, a partir de los 33. 30 y algo, Ajá. nunca ha tenido una relación larga, sí es una red flag cañón. Sí. O Comparto. no te soportan, o sea, Ajá. o tú eres insoportable Ajá. y una persona tóxica, intensa, qué sé yo, o bien eres una persona que simple y sencillamente no se puede comprometer. Sí. Chale. He parecido tu lacayo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La neta sí. Si alguien habla mal de todas sus exparejas, ¿es una red flag? Sí. Para mí sí, cañón. O sea, yo soy... Entonces, ¿por qué te casaste conmigo, amor? No, a ver, espérate. Una cosa es que también, a ver. Que hable de las cosas malas de mis exparejas. Sí, pero exclusivamente. Va. Sí, porque yo siempre te he dicho las cosas malas, pero también las cosas chidas. ¿No? Que tuvieron mis exes. Sí, yo también creo, o sea, todo esto de entrada, este paréntesis, fue una pequeña broma, porque justo lo que decía, o sea, yo nunca es nomás hablar mal, eso es como todo. Ajá. Pero, sí, mi respuesta es sí, porque eso habla de yo soy perfecto o perfecta, ¿no? Yo. Sí, y todas tuvieron la culpa ajá, menos tú. Exacto, todos los güeyes con los que anduve fueron unos cretinos, ¿no? O todas las viejas con las que anduve fueron unas cretinas. Es como, quizá el cretino eres tú, güey, ¿no? O sea... Ajá. Si no tienes nada bueno que decir, ¿por qué te aventaste 1 año o 2 o 7 meses o lo que sea andando con alguien que era tan cretino, ¿no? O Totalmente, totalmente. Esto está buenísimo. A ver. Ya casi cerramos, ¿eh? A ver. ¿El miedo al compromiso es realmente una red flag o una forma válida de ser? ¿Puedo elaborar? Por favor. Gracias. Por favor. Ok, a ver. ¿Vas a elaborar con nuestro ejemplo? No. Ok. A ver, yo creo que todo el mundo, o sea, si tú eres una persona que disfruta de no estar comprometida no me refiero necesariamente a Un dar anillo un de anillo o compromiso. tener un anillo o lo que sea, ¿no? Comprometido en tu Me relación. refiero a que tienes un compromiso Sí. serio. Tomándote en serio tu relación. Exactamente, Sí. tomas en serio tu relación. Quizás no planeas casarte o vivir con tu pareja, pero sí tienes planeado, tu deseo es que sea una relación duradera. Sí. Tienes todo el derecho del mundo a no querer tener una relación. Sí. O sea, no eres menos o más, o no eres nada, es irrelevante. Si tú quieres ser una persona libre de compromisos, me parece que está cool, está perfecto. ¿Cuál es el problema? Lo que me parece bajísimo es que hables de un compromiso cuando realmente no lo quieres tener. Por supuesto. Es lo mismo que hablamos, o sea, no es lo mismo, pero es como el enamora a la mujer para acostarme con ella. Justo. Es lo mismo. ¿Quieres echar pasión? Dile, quiero echar pasión. Me gustas, me atraes, me caes increíble. O sea, no puedes no adular a una persona porque quieras echar pasión. O sea, es como, también por algo quieres echar pasión, ¿no? Pero es como directo, de frente, derecha a la flecha. O sea, creo que es lo mismo. Sí. No, o sea, es como, tienes que decirlo, tal cual. Ok, para cerrar. Ajá. ¿Cuál es el peor consejo sobre relaciones que la gente sigue creyendo? Que debes aguantar, desde mi perspectiva. No estás en una relación para aguantar. Para aguantar, aguantas quimioterapia, ¿no? Aguantas que te agarren a madrazos, eso es aguantar. ¿Para qué estás en una relación que estás aguantando? Sí. Para mí es como el peor consejo. Aguanta. Son malos tiempos. Pero a ver, espera, también depende de qué estés aguantando o bajo qué contexto te digan que aguantes. Infelicidad extrema, porque hay momentos en las relaciones... continua, ¿no? Ajá, porque hay momentos en las relaciones que hay infelicidad. Exactamente, o sea, que tienes que aguantar, que toca acabar aguantar. Exacto, o sea, no se malentienda. Tampoco estoy diciendo seas el que se da por vencido en un segundo, ¿no? Ajá, o sea, exacto. no va por ahí.
esas son cosas que van a suceder, que va a haber baches espantosos, que te van a hacer temblar si quieres, ¿no? O sea, no como pareja nos vamos a destruir, pero que son momentos difíciles. Pero estoy con una persona abusiva o enemiga o que todo el tiempo me trata pésimo o que sencillamente nunca estoy feliz. Una cosa es que haya temporadas tristes y otra cosa es que tu vida Toda sea tu una relación ha mierda. sido así. Es como, Toda tu relación ha sido es así. el peor consejo Menos que... los 3 o 6 primeros meses, ¿no? Exacto, después es Ajá. como, y ya tengo hijos, y ya no sé qué, y es como, sí, güey, pero ¿y tú qué, no? O sea, Sí. yo siempre he dicho, por ejemplo, que, o sea, no importa los traumas que te dejen, ¿no? Pero yo siempre he dicho, mis papás se tenían que divorciar, o sea, es como, ya como hijo ya entras tú y es otra historia. Pero yo digo, qué bueno que lo hicieron. Tanto la persona que quería como la que no quería separarse, es como la otra persona ya que no quería, pues bueno, ni modo, y tuvo que seguir con su vida de algún, y luego superarlo, ¿no? Y la persona que sí quería es, ya no quiero estar ahí, ya, adiós. O sea, aguantar, ¿para qué? Ay, Sí. me puse súper intenso, ¿no? Pero bueno, No, pero sí. es como, yo creo que eso sería el peor consejo que te pueden dar, o Sí. sea, Creo que estoy de acuerdo contigo. aguanta la chingada, Sí, creo que estoy de acuerdo ¿no? contigo. A menos que sea, apoya, aguanta, porque estás con tu pareja Sí, con la que estás bien en un mal y momento. tienes que aguantar, ¿no? Que los dos se quedan sin trabajo, que uno está en depresión y pues tienes que ponerte chido para ayudarle. Sí. Pero que lleves 17 años y así, O odiando tu o 2 relación. años, no importa. Ajá. O sea, creo que sería el mejor consejo es no hacer caso a ese consejo, ¿no? O Sí. sea, de aguanta, ten. Sí, estoy súper de acuerdo. Pero bueno, para ustedes, ¿qué es una green flag, una red flag? Platíquenos sus experiencias, déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. Y no nada más nos dejen like y nos dejen comentarios. ¿Saben qué también? Suscríbanse, por favor. Suscríbanse al canal. Bye. Bye, good.